Hola, soy Raúl Zelaya. Quisiera hablar sobre mi posición en cuanto a la inclusión del inciso 2 del artículo 1 de nuestra Constitución, que preserva la vida del no nacido y lo sopesa en relación a la vida de su madre y los pone a ambos de igual a igual. Estoy en contra de esa posición y pienso que la vida de la madre es mucho más importante que la vida del no nacido, que no sabemos qué va a ser de sí. Y no sabemos si va a vivir hasta la adultez. No sabemos nada, ni 5 minutos del futuro de ese no nacido. Por lo tanto, estoy en favor de la preservación de la vida de la madre cuando, cuando sucede que la vida de ambos entra en competencia. El artículo 1 de la Constitución, inciso 2, dice que El Salvador reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. El Salvador es un conglomerado de 6.5 millones de personas reunidos en 21.000 kilómetros cuadrados, listos para pasar juicios sobre su propia población, extremando y manipulando la opinión pública en aspectos morales y religiosos de su propia costumbre y de su propia ley, particularmente sobre el tema del valor de la vida de la persona humana. Con características de que aquí se valora más la vida de un feto que el de su propia madre, extremando fanáticamente en en castigos emocionales y físicos hacia ella. Si sucede que el fruto de su unión sexual muere en el vientre o poco después. La misma mujer es enemiga de la mujer que accidentalmente o intencionalmente perdió el fruto de su vientre. No existe la empatía, no existe la compasión, no existe la muestra de lástima, no existe el perdón. Y en cuanto a la ley en El Salvador, no existen tampoco alternativas, porque en cuanto al aborto, una mujer es culpable aunque no lo sea. Los jueces, los doctores y los carceleros están listos para condenarla por homicidio con entre 30 y 50 años de cárcel sin detenerse a examinar si el feto murió antes de nacer naturalmente o si hubo manipulación para su muerte. El hecho permanece de que está muerto, por lo tanto la mujer es culpable. Tanto jueces como doctores y carceleros se ponen de acuerdo de que esa mujer debe ser condenada de 30 a 50 años de prisión y que debe sufrir la publicidad de su supuesto crimen y debe ser maltratada hasta el punto de muerte en algunas veces en la cárcel por la muerte de su no nacido, sea que ella lo haya abortado intencionalmente o por efectos naturales. Cuando se dio la Constitución en diciembre de 1983, la ley era más civilizada que actualmente, porque permitía que el aborto cuando el feto no tenía posibilidades de sobrevivir o la vida de la madre estaba en peligro o el embarazo había sucedido por una violación o por un incesto. Estas alternativas y posibilidades terminaron en febrero de 1999, cuando se reformó la Constitución con el inciso 2 del artículo 1,
y se declaró al feto como persona humana desde el instante de la concepción. En muchos países la Constitución, desde el momento de su proclamación, entra en un periodo de maduración y de perfeccionamiento. No así en El Salvador, que sucede lo contrario. De duro pasa a extremista, a radical, a fanática. Por lo menos eso es lo que ha sucedido en cuanto al tema del valor de la vida de un feto en relación al valor de la vida de su madre. Como dije, es muy difícil para mí poder expresar en pocas palabras mi posición sobre este tema. Es demasiado lo que tengo que decir y lo que siento sobre el tema, las convicciones. Pero quiero declarar enfáticamente que estoy en desacuerdo de la preservación de ese inciso 2 del artículo 1 de nuestra Constitución, que compara la vida de un feto con la vida de la madre. En realidad no hay comparación. La madre tiene prioridad de existencia. Esta es mi posición. Gracias.